¿qué tal amigos y amigas? Dios nos concede el hermosísimo don de la vida y nos puede ir bien si vamos en el camino correcto. Su servidor y amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo de la Biblia. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Buenas compañías. Mi mamá me decía, mi abuelita, mis tíos, los sacerdotes que me educaron, Chuyito, pórtate bien, júntate con gente buena, apártate de los malos. Y cuando uno sigue ese consejo, como dice otro dicho, el que oye consejos llega viejo, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo donde puedes hacer clic a cualquier cosa. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, significa que si buscas buenos consejeros, buenos amigos, buenos hermanos, porque hasta también en la familia a veces hay que guardar sana distancia, porque de repente, pues sucede hasta en las mejores familias, ¿no? En la casa del jabonero el que no cae resbala, dice otro dicho. Entonces, tienes que aprender a guardar sana distancia física y emocional hasta de ti mismo. Te tienes que cuidar hasta de tu sombra, porque somos débiles. Entonces, en la casa, con sana distancia, Jesucristo, hablando de lo humano, de la humanidad, dice que no les tiene confianza en el sentido que los seres humanos son traicioneros. Claro que Cristo, siendo Dios, se hace hombre para levantar a la humanidad, para que aprendamos también en la otra parte, la parte buena, a tener confianza en Dios, en nosotros mismos y en los demás, pero con la distancia y la prudencia correcta. Y el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. En la época de los filósofos griegos, cada filósofo tenía una escuela donde los alumnos llegaban a escuchar al maestro y aprender. Pero en la mayéutica que enseñaban, que era un método de preguntar para sacar lo mejor del alumno, pues el alumno tenía que llegar con algo, ¿no? Es como dice otro dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios te ayuda, pero ayúdate que yo te ayudaré. Dice el dicho que dice Dios. Entonces, el que a buen árbol se arrima, ya dio el paso correcto, ¿no? Ya pusiste la parte que te toca. Puede ser que algo no tengas tú y el otro te puede ayudar y te puede orientar, te puede corregir. Es una obra de misericordia, corregir al que se equivoca y enseñar al que no sabe. Cuando uno se deja guiar, en la Iglesia Católica tenemos un bonito camino que se llama dirección espiritual. Cuando Santa Teresa de Ávila se dejó guiar por San Juan de la Cruz, una santa se deja guiar por otro santo. Jesucristo guió a los apóstoles. Tú puedes buscar, como en los grupos de autoayuda le llaman padrino, o cuando te bautizan pues tienes un padrino. Hay buenos consejeros, de repente hay malos consejeros. Ahora, por otro lado, el consejo es solamente un consejo, no es una orden. El consejo se toma o se deja y el que lo da, el consejo, no se debe enojar si no te hacen caso. Para no crear un vínculo ahí, una relación enfermiza, ¿no? El padrino no es dueño del ahijado, el papá, la mamá o el que dirige. El entrenador no es dueño del equipo, es solamente un entrenador. Tú les dices cómo y el que va a hacer el juego, pues es el jugador. Obviamente que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. También la parte de tu esfuerzo, y si te dejas guiar, bueno, pues entonces vas a llegar a buen término. En psicología del deporte, hasta los deportistas tienen orientadores psicológicos que los ayudan a controlar sus sentimientos y emociones. Por ejemplo, a los deportistas los preparan para perder y los lanzan a ganar. Y la psicología del deporte les ayuda a saber manejar los momentos de fracaso, porque si no sabes perder, no sabrás ganar. Uno que se burla de su compañero que perdió o de su contrincante que perdió, no sabrá perder después, porque luego cuando pierda va a darle un puñetazo al árbitro y se va a pelear con los otros que son sus contrincantes. No, cuando un buen perdedor sabe quitarse la camiseta e intercambiar en el fútbol la camiseta con el ganador. Y el ganador también, un buen ganador, sabe felicitar al que perdió. Hiciste un buen juego. Y así es la vida. O sea, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Decía, por ejemplo, la señora Merkel allá en Alemania, que
gobernó en 3 periodos, cuando en el tercer periodo, que quedaron muy empatados, en el cuarto ya perdió, en el cuarto periodo para gobernar, pero compitió, fíjate. Dijo en su primer discurso, una política, una gran estratega, una gran mujer. En su primer discurso fue muy conciliadora, le dio gracias a los que votaron por ella y les dijo, me voy a esforzar, y no es lo mismo hacer promesas, porque hay muchos políticos que hacen promesas, pero pues de lengua me como un taco, dice otro dicho, ¿no? Esta mujer dijo, me voy a esforzar en cumplir al máximo los compromisos que hice en campaña, compromisos. Voy a gobernar para todos, les agradezco a los que votaron por mí y me voy a esforzar en cumplir lo que me comprometí. Y a los que no votaron por mí, voy a tratar de convencerlos gobernando bien para todos. Ese es un buen estratega, es un buen político. Claro, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Por ejemplo, los votantes se arrimaron a un buen árbol, en este caso, un buen político, y gobernó bien. Ahora cambiaron las cosas, ya dio lo que pudo, pues se va a votar por otro, ¿no? Y van a gobernar en alianza también, porque no obtuvieron los que ganaron los votos suficientes. Y cuando uno gobierna en alianza, cuando uno dirige una familia en acuerdos, cuando uno dirige y coordina una iglesia en equipo, cuando tu vida misma, aunque seas, como dijo Donald Trump, yo me hice a mí mismo, es imposible que te hagas a ti mismo. Ese egoísmo, individualismo te puede llevar a tu destrucción. Esa idea equivocada que nos lleva a creernos más de lo que somos, cuando llegues al límite de la enfermedad o de la muerte, pues al final fracasas, ¿no? O cuando llegues al límite de una situación de la cual no tienes el control total y no pides ayuda, pues te hundes. El que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija, significa también que tú puedes ser árbol para los demás, puedes ser protección para otros, ya sea que un día te cuiden y otro tú cuides. Porque es como la buena vecindad, hoy por ti, mañana por mí. No es fácil la vida, si te fijas. Somos seres limitados y ahora con la pandemia y con la crisis energética que hay en el mundo, con la crisis ecológica, la crisis económica, la crisis laboral, estamos en un cambio de época que requiere que todos seamos sombra y cobijo, dice el Papa Francisco. Tenemos que cuidarnos no en el sentido negativo de que hay que cuidarte del otro porque pues no sabes a qué horas va a entrar el ladrón, ¿no? Que también hay que cuidarse, ¿no? Pero es triste vivir cuidándonos de los demás, de la delincuencia organizada, de este, de aquel, del otro. Mejor, dice Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, que si creamos relaciones de confianza en la política, en la religión, en la familia, en los sistemas políticos, en los sistemas de comunicación social, en el sistema de familia, en el sistema económico, en el sistema religioso, entonces podremos en las relaciones de confianza ser productivos, creativos, y eso nos dará paz social, paz familiar, paz personal. El saber que alguien me protege, eso me da seguridad. Pero si va a vivir uno de la sospecha, eso es difícil, ¿no? Entonces necesito sentirme protegido. Un anciano ya en la vejez, si le vamos a hacer leyes de la eutanasia para matarlo, imagínate quién va a querer llegar a la vejez. Un niño no nacido que ya antes de nacer se le está agrediendo. Entonces necesitamos crear en nuestra estructura social, familiar, personal, sistemas de protección. Tenemos que cuidar al enfermo, tenemos que cuidar, por ejemplo, el Estado tiene que crear una infraestructura de cuidado para los jóvenes para que no caigan en las drogas. No solamente hacer leyes para permitir que se consuma droga permitida, no. Y el problema de las adicciones, ¿cómo lo resolvemos? Entonces el Estado tiene que crear infraestructura para la prevención y para la recuperación. Hay muchas asociaciones que nos dedicamos a la recuperación de los adictos, pero no nos alcanzan ni el tiempo, ni los recursos, ni las personas. El problema es muy grande. Entonces necesitamos crear entre todos, iglesias, gobiernos, organizaciones civiles, familias, personas, crear una mentalidad y un estilo de vida de protección de los demás. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.
Y el ser sombra y cobijo para los demás, eso nos ayuda a tener paz. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a una pausa y luego regresamos para un versículo de la Biblia que nos ayude a reflexionar. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 2. El que me siga no andará en tinieblas. El que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Y nosotros nos arrimamos a Jesús. Y Jesús se ofrece como protector, como luz, como salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me siga no se perderá. Yo soy, en su diálogo con la samaritana, Jesús le pide primero agua y ella, creyendo en su soberbia que tiene un pozo y con el pleito que había entre judíos y samaritanos, le dice, ¿y quién eres tú para pedirme? Entonces Jesús se la regresa sin ofenderla. Si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, porque yo soy la fuente de agua viva. A veces en la soberbia nosotros los seres necesitados nos podemos cegar y cuando necesitamos y no pedimos, entonces nos hundimos más. Hay que pedir ayuda. En situaciones de emergencia hay 5 consejos que nos dan en Psicología y Desarrollo Humano. En una situación de emergencia de cualquier tipo, hay que guardar sana distancia, distancia física y emocional, pedir ayuda, tratar de vivir tu vida lo más normal que puedas en medio de esa situación adversa y comprender la situación o el verdugo. En el caso de que haya situaciones de violación, de violencia física, violencia sexual, violencia económica o esclavitud o tráfico de migrantes, en caso de que haya una situación familiar que no dependa de ti, tienes que guardar sana distancia, distancia física y emocional. A veces se lleva uno su verdugo en la cabeza, entonces te conflictúas. El tercer punto es pedir ayuda. Busca ayuda, ayuda psicológica, emocional, ayuda espiritual, busca ayuda, lee un libro. Ahorita con el internet hay muchas maneras de pedir ayuda, ¿no? De ver un video, un tutorial, etc. Depende de la circunstancia, la situación límite que estés viviendo. El tercer punto de pedir ayuda es importante. Y la otra circunstancia es tratar de vivir tu vida lo más normal que puedas o sobrevivir en el caso de que sea una situación límite. Y al sobrevivir, pues tienes que, como en los campos de concentración o en situaciones de guerra, o el que está esclavizado, o al que están extorsionando, o al que secuestraron, o el que ya está en la cárcel, tiene que tratar de vivir y sobrevivir a esa circunstancia. Comprender la situación significa conocer, leer, comprender. Jesucristo en la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Comprender no significa darle la razón al que te está torturando o haciendo daño. Comprender significa que yo me ubico en el lugar, en el entorno en el que estoy y entonces me voy visualizando en otro punto donde vaya saliendo de la situación poco a poco. Y el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Los pensamientos son poderosos. Los deseos son poderosos. Las palabras, las acciones. Nosotros como cristianos seguimos a Cristo. Entonces te recomiendo leer los evangelios. Hoy hay mucha confusión. La situación post-COVID puede llevar a la sociedad también a mucho estrés, a lo que a los soldados cuando regresan de la guerra se llama el síndrome postraumático, ¿no? Que te puede llevar a demasiado estrés y ansiedad y a lastimarte y lastimar a los demás. Aquel joven que agarró una metralleta en Texas y empezó a disparar porque su ansiedad lo llevó a ver enemigos en todas partes. No es que regresaste de la guerra y aquí estás ya en tu país, estás en un lugar de paz, pero habrá que ir sanando entonces por todo lo que hemos visto, aunque nosotros pues no venimos de una guerra con armas, pero sí venimos de una batalla contra una enfermedad o con una situación económica, la pérdida de trabajo o el encerramiento en una casita chiquita, que las casas de hoy son dormitorios nada más. Las ciudades dormitorio que se les llaman, entonces estar encerrado en un espacio chiquito, hacinados 4, 5, 6, cuando el espacio es solamente para uno o para dos propiamente, porque son 60 metros cuadrados de construcción,
o a veces nada más es un cuartito. Entonces, eso ha generado mucho estrés y mucha enfermedad emocional y mucha violencia física, emocional, sexual, violencia económica y luego pues un duelo lleva a otro duelo y cómo calmar todo eso. Bueno, entonces 5 consejos dijimos y lo repito, para poder salir de una situación de emergencia. Sana distancia física y emocional. Entonces calculo, me visualizo en otro punto mejor que este, pero hago las cosas que me lleven a aquel punto. Pido ayuda. La ayuda es muy importante. Ayuda con la persona correcta, por supuesto. Hay grupos de autoayuda, por ejemplo. Si estás en una situación de estrés, de neurosis, bueno, pues están los grupos de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, una iglesia que no sea una secta, cuidado, porque también si vas a otra secta y te enredan más y una persona débil de voluntad, pues cae enredado con un manipulador, un chantajista, entonces se hace peor el asunto. No, se trata de liberarte, entonces pide ayuda con la persona correcta, la ayuda de Dios, haz oración, trata de sobrevivir, trata de vivir lo mejor que puedas, aún en esa situación de emergencia. Es como el que se está ahogando, ¿no? Le lanzan el salvavidas y él tiene que, o si no trae salvavidas, agarra un tronco, lo que sea. Se trata de mantenerse a flote, como luego se dice. Ya después llegarás a una situación mejor, entonces descansarás. Y comprender la situación, ya pasará. Comprender a tu verdugo o al que te está haciendo daño. Comprender no es darle la razón, acuérdate. Pero sí comprendo, tal vez mi esposo me grita mucho porque a él su madre le gritaba, entonces está desquitando conmigo, pero voy a tratar de ayudarlo, guardo sana distancia en esa relación dañina y pues después lo voy a ayudar a que él pida ayuda también para que pues vivamos en paz en familia. Comprender la situación, si te fijas, entonces es conocer y ayudar también al mismo tiempo, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Acuérdate que ahí donde tú no puedas, estará Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Ya más o menos vislumbramos en el primero y segundo bloque esas cositas que a veces nos ayudan a reflexionar. Aquí la pregunta clave para esta reflexión es: ¿a quién sigues? Hay muchos que siguen a los influencers que se dice, ¿no? O artistas, ¿no? Entonces ten cuidado porque a veces ese influencer tiene ciertas ideas o escala de valores que te puede llevar a un lugar que tú no quieres. Tienes que, así como las fake news o las noticias falsas, tienes que verificar de dónde viene esa noticia o la famosa posverdad. Hay gente que repite mucho una mentira y termina siendo verdad, se queda la versión de él como verdad, pero es mentira y te la crees. Entonces tenemos que ir a verificar, tenemos que, como un juez, tiene que escuchar las dos partes, verificar y después dar la sentencia. Y aún así a veces se equivocan los jueces, ¿no? Entonces, aquí en un mundo tan sobreinformado, tienes que verificar. No es fácil, pero bueno, si tú estás expuesto a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los noticieros, entonces tienes que ir a verificar de dónde viene esa nota. ¿Y quién la da? Ve a ver el perfil de quien construyó un canal de YouTube o un canal de Facebook o alguna otra red social o una página web. ¿Y qué intenciones tiene? Porque hay en la identificación de un canal o de una persona, tienes que ver cuál es la visión, la misión de esa institución, empresa o periódico. Porque hay gente que tiene una idea, otro tiene otra idea. Entonces, checa si coinciden, pues, si tú, por ejemplo, los artistas, pues, hacen clic en las páginas de pintores, de artistas, se intercambian ideas, etcétera, ¿no? Obviamente que el club de los flojos, pues, ahí él no va a hacer clic, ¿no? Porque yo no soy flojo, ¿no? Entonces, cuidado con los influencers. A veces el influencer nada más quiere millones de likes y de seguidores para alimentar su ego, su narcisismo. Y puede pasar en todos los ámbitos, ¿eh?
Y si tú alimentas el ego de un político, de un líder religioso, de un líder social, el ego te puede llevar a ti, el ego de aquella persona te puede llevar a ti a después a ser esclavo de esa persona. Te pueden obligar a hacer lo que ellos quieren. Y un narcisista es muy peligroso, porque pues, puede dar órdenes. Imagínate un líder religioso que lleva al suicidio a sus seguidores, pues entonces anda mal el asunto, ¿no? Entonces ten cuidado a quién sigues. Y ya una vez que sigas a alguien, nosotros seguimos a Jesucristo, ni siquiera a un sacerdote o un obispo o un papa. Seguimos a Jesucristo. El papa sigue a Jesucristo. El obispo sigue a Jesucristo. El sacerdote sigue a Jesucristo. Una familia cristiana católica sigue a Jesucristo. Ya, ahí donde no esté el asunto muy claro, por eso hay que leer los evangelios. Entonces tú no juzgues al otro, porque no vaya a ser que tú seas peor que el otro, no, pero sí, chécate a ti mismo, porque el otro es tu espejo, a ver si tú estás siguiendo a Cristo, porque decimos que somos cristianos y además católicos. Entonces, ¿qué tanto yo soy cristiano? El Papa Francisco el otro decía que hay muchos cristianos tibios, entonces pues ahí ni cristiano es. O cristianos no solamente tibios, mediocres. Entonces no hemos llegado ni a los talones de Jesús. Entonces, ¿a quién seguimos? A Jesús. Y luego, ahora la pregunta es, ¿de veras estamos siguiendo a Jesús? Bueno, San Francisco de Asís fue uno de los seguidores más cercanos a Jesús, de los que imitaron fielmente a Cristo. Y de ahí San Ignacio de Loyola y otros muchos santos, ¿no? Nosotros, bueno, estamos rayando el piso. Esta nueva generación del siglo XXI empieza apenas a conocer a Jesús otra vez, con tanta información, a veces hasta en contra de Cristo, porque no falta quien se ponga como Dios, o más que Dios. Entonces por eso ten cuidado a quién sigues. A veces hasta cuando uno idealiza a papá, mamá, a un sacerdote, un amigo, un hermano, al novio, al esposo, a la esposa, cuando idealizas la tecnología o cuando te idealizas a ti mismo, al final pues todo tiene su límite, ¿no? Ahora, al seguir a alguien, pues dicen en Psicología y Desarrollo Humano que el tamaño de tu frustración, de tu enojo, de tu rabia y de tu impotencia de un duelo es el tamaño de la expectativa que creaste con respecto a un político, a un religioso, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a un matrimonio o a un proyecto de vida. Entonces, por eso los planes de vida, los proyectos de vida tienen que ser muy concretos, reales, objetivos, con los pies en la tierra. Tenemos que ser optimistas realistas, como dijimos en otra ocasión. Sí optimistas, pero realistas, porque hay unos que son hiperoptimistas y otros son muy pesimistas, ¿no? Realistas, papá y mamá no son dioses ni demonios, son humanos que se equivocan. El político no lo idealices porque pues nada más gobierna un periodo y la competencia está esperando a llegar al poder para hacer lo que no pudo hacer él y no pasa nada. Y cuando llegue alguien a gobernar, que no diga todo lo que hicieron los demás antes estuvo mal y lo mío es lo mejor. No es cierto. Eso es idealizarse demasiado. Entonces, cuando te exijan lo que tú exigiste, pues no vas a alcanzar a la vara con la que mediste a los otros. Porque con la misma vara que midas serás medido, dice Jesús. Entonces mejor llévatela tranquila, haz lo que puedas. Un proyecto de vida, un proyecto económico, un proyecto de política, un proyecto de iglesia, un proyecto de familia, un proyecto personal, en el cual midiendo tus fuerzas, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus objetivos a corto, mediano y largo plazo te ayuden a dar el paso correcto. El corto plazo te ayuda a dar el paso aquí. El largo plazo te ayuda a visualizarte para que cuando se haga difícil el paso de cada día, te acuerdes que tú vas a aquel punto y no te desesperes en caso de que algo no te haya salido bien, porque ya ves, hay imprevistos, hay situaciones adversas. Y ahí donde no puedas, bueno, pues el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si sigues un narcisista, un influencer narcisista o con ideas que no coinciden con tu fe, tu esperanza, tu amor, con ciertos principios y valores, ese influencer te puede llevar después a errores, ¿no? Y aparte muchos influencers, además de ser narcisistas, son muy superficiales. Entonces tienes que tener cuidado a quién sigues, porque lo que está en juego es tu felicidad.
Y al final, para no culpar a los demás, también tú eres responsable de a quién sigues. Digo, para no culpar al que te dio un consejo, porque luego a veces uno va a pedir consejo al psicólogo, al médico, o peor, si vas con el brujo y el curandero a que te lean las cartas, si buscas culpables de aquello que debería de ser tu responsabilidad, bueno, entonces la actitud pues ya es inmadura, ¿no? No, cuando uno pide un consejo, escoges lo que te sirve y vas y practicas y se agradece, y si no te sirvió el consejo ahorita, te servirá después. O a ti ese consejo no te sirve porque no está de acuerdo a tu necesidad. Pues pido a Dios que te bendiga, te ayude y te dé fuerza en este mundo de tanta confusión, pero bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y cuando se enciende una lámpara, una vez que tú te enciendas con Jesús, esa lámpara también tiene que brillar para otros, ilumina a otras personas. Concédete y regálate a ti también. La protección que otro te dio, también tú dala a otro. Y de esa manera este mundo puede funcionar mejor. Vamos a la pausa y luego regresamos ya para despedir nuestro programa. Gracias por tu presencia y a Esteban atrás de cámara, al equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec. En Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, y Jesús es nuestra luz. Su servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño, gracias por su paciencia. Hasta la próxima.